Cada año, cuando se está acabando el año litúrgico, les dije, es la penúltima semana, se leen lecturas que en lenguaje bíblico se les conoce como apocalípticas. No que sean necesariamente del libro del Apocalipsis, pero es lenguaje apocalíptico. El lenguaje apocalíptico, que significa de revelación. Apocalipsis significa revelar. Dios nos revela algo nuevo, nos enseña algo nuevo. Y mucho de lo que habla, no todo, pero parte de lo que habla el lenguaje apocalíptico, es del final del mundo. Es del final de los tiempos. No dice cuándo será ni cómo, pero Jesús nos da señales. Jesús nos dice estar preparados. Entonces, el evangelio que vamos a escuchar, ese es el lenguaje apocalíptico de Jesús, que dice, van a venir días en que van a pasar cosas feas, pero es parte del final del mundo. Sin embargo, hay un mensaje de mucha esperanza, tanto en la primera lectura, que vamos a escuchar ahora, del profeta Malaquías. Hay un mensaje de mucha esperanza. El mensaje de hoy apocalíptico de Malaquías y de Jesús tiene tres efectos en las personas. A algunos les va a causar gozo y esperanza. ¿Quiénes son esos? Los que se mantienen con Dios, los que son hijos de Dios, porque nos dice, serán protegidos y serán salvados. A otros les va a causar terror. ¿Quiénes son a los que les va a causar terror el mensaje de hoy, apocalíptico? Aquellos que están alejados de Dios. Aquellos a quienes no les importa ser obedientes a Dios. Pueden creer en Dios. Les he dicho que el infierno está lleno de gente que cree en Dios. Pueden creer en Dios. Eso no significa que sean gente de Dios y sus hijos. Para esas personas el mensaje de hoy es terrible. Espanta. Y para la gran mayoría de la gente, los mensajes de hoy no van a causarles ningún efecto. ¿Saben por qué? Porque es la gente que ni siquiera escucha la palabra de Dios. La gran mayoría del mundo. No van a oír estas lecturas el día de hoy. ¿Qué porcentaje? No sé, pero es un porcentaje muy, muy alto de personas, a veces en nuestras familias, en nuestros conocidos, a quienes no les importa para nada lo que Dios diga o no diga. Ellos se van a llevar la gran sorpresa al final. Al final de sus vidas es cuando se van a llevar la gran sorpresa y no muy agradable. Pido por ellos, Dios los bendiga y los ayude, pero como dijo Jesús en la parábola de Lázaro y el rico pulón, les estuvimos avisando y avisando y avisando. Les mandamos gente que les hablara de Dios, les mandamos gente que les enseñara a corregir su vida y no hicieron caso, por eso ahora están en el infierno. No son palabras mías, son palabras de Cristo. Vamos a recordar lo que nos anuncia, pero para los que estamos manteniéndonos fieles con Dios, es un mensaje de mucha paz, de mucha esperanza, porque seremos protegidos por el Señor. Escuchemos a Malaquías y después el Santo Evangelio. La lectura está tomada del libro del profeta Malaquías, capítulo 3, versículos del 19 a 20. Porque ya llega el día, ardiente como un horno. Todos los orgullosos y los que hacen el mal serán quemados como paja por el fuego de ese día. No quedarán de ellos ni ramas ni raíces. Pero, en cambio, para ustedes que respetan mi nombre, brillará el sol de justicia, que traerá en sus rayos la salud. Ustedes saldrán saltando como terneros cebados. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Toda la tierra ha visto al Salvador.
Todos. Toda la tierra ha visto al Salvador. Cantemos al Señor al son del arpa, aclamemos al son de los clarines. El Señor es nuestro Rey. Toda la tierra ha visto al Salvador. Alegre es el mar y el mundo submarino, el orbe y todos los que en él habitan. Que los ríos estallen en aplausos y las montañas salten de alegría. Toda la tierra ha visto al Salvador. Regocíjese todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán sus normas, con las que rija todas las naciones. Toda la tierra ha visto al Salvador. Para escuchar el Santo Evangelio de pie. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravilla, su diestra ha dado la victoria, su santo corazón. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Hermanos, que el Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. La lectura está tomada del capítulo 21, versículos del 5 al 19. En aquel tiempo, como algunos estaban hablando del templo, con sus hermosas piedras y los adornos que le habían sido regalados, Jesús les dijo: mírenlo bien, porque llegarán días en que todo será arrasado y no quedará piedra sobre piedra. Le preguntaron: Maestro, ¿cuándo sucederá eso y qué señales habrá antes de que ocurran esas cosas? Jesús contestó: estén sobre aviso y no se dejen engañar, porque muchos usurparán mi nombre y dirán: yo soy el Mesías, el tiempo está cerca. No lo sigan. No se asusten si oyen hablar de guerras y disturbios, porque estas cosas tienen que ocurrir primero, pero el fin no llegará tan de inmediato. Entonces Jesús les dijo: se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. Habrá grandes terremotos, pestes y hambres en diversos lugares. Se verán también cosas espantosas y señales terribles en el cielo. Pero antes de que eso ocurra, los tomarán a ustedes presos, los perseguirán, los entregarán a los tribunales judíos y los meterán en sus cárceles. Los harán comparecer ante reyes y gobernantes por causa de mi nombre, y esa será para ustedes la oportunidad de dar testimonio de mí. Tengan bien presente que no deberán preocuparse entonces por su defensa, pues yo mismo les daré las palabras y sabiduría, y ninguno de sus opositores podrá resistir ni contradecirles. Ustedes serán entregados por sus padres, hermanos, parientes y amigos, y algunos de ustedes serán ajusticiados. Serán odiados por todos a causa de mi nombre. Con todo, ni un cabello de su cabeza se perderá. Manténganse firmes y se salvarán.
Hermanos, esta es palabra del Señor. Pueden tomar asiento. Muy buenos días. Hoy voy a hacer una meditación sobre si soy tibio or no. So, today I want to do a reflection with you guys. I want to reflect on the question, am I lukewarm? And what does that even mean? So, being lukewarm is when we have one foot in the world and one foot with God. We have one foot with our lives, our busy lives, and we might identify ourselves as Christians or as Catholics, but our love for God might not be there, might not exist. Maybe we don't really have an interest when it comes to having a relationship with God. And so that is what being lukewarm is, right? So it's not an extreme, right? It's not super warm and it's not super cold, but it's in the middle, right? And sometimes we find ourselves like that. I mean, I used to be like that a few years ago. And I think maybe that's where we all start, or we have experienced that at one point in our lives. And the reason why I want to talk about this and bring this to your attention is since today we are talking about or remembering that the world can end in any moment. We don't know the day or the time or the hour. It can happen any day. And the way that Father has talked about the end of times is he says that he sees it maybe in 25 years or in 50. And God, hopefully we're wrong, right? I don't want this at all, because honestly, every time that I hear about the end of times, like, I just get scared, because all you hear is how horrible it's going to be, how the natural disasters, and that there's going to be wars, and it just sounds really bad, right? I don't like thinking about it at all. But the reason why we remember this every year at the end of the liturgical year is because it's a reality. It's either the world is going to end or our lives are going to end. And that also can happen in any moment. We don't know how long we're going to be here on this earth. And so I don't want us to take our lives for granted. I don't want us, like, for death or the end of the world to come by as a surprise, and we're like standing before God and we're like, God, I wasn't ready, like, give me more time, I'm sorry, didn't think about you enough, I didn't give you enough time, I didn't serve enough, I'm sorry. I really don't want that. I don't want it to come as a surprise for any of us. I want us to be ready. I want us to be in peace and, I don't know, just in good terms with God, right? And so the question that I also wanted to answer is, how can we stop being lukewarm Christians? Like, if we identify ourselves as lukewarm, how can we stop being lukewarm? Well, I have two pieces of advice. So one is start again with your prayer. Prioritize that. Find time for God. Pray every morning, and that might mean that you have to wake up earlier. But if you're a night owl, okay, you can pray at night. That's totally fine too. Find a time that works for you and pray. And if you're already praying, I challenge you to pray even longer. I don't know, an additional 10 minutes. Spend more time with God. Grow closer with God. Seek more of Him. And you can easily talk to Father, to the deacons, to the misioneras, the misioneros, and we can gladly help you. And the other piece of advice I have is really reflect on yourself. Do you have any sin that's floating around? Is there any temptation that you're really struggling with? Like, be honest. And
don't conform with it. Don't be like, oh, well, whatever. Like, it's something I have or something that happens. No. Actually do something about it. Pray again about it. Seek for help. Seek support from the church, from each other. And that is how we can stop being lukewarm. It's just asking God to change our hearts, to change our minds, and praying that He changes us so that we move closer to Him. Because remember, guys, God doesn't want just a little piece of you. He doesn't want just 1 hour of the week. He wants all of you. He wants all of your heart. He wants all of your mind and all of your soul. He wants to be a part of everything in your life. Thank you, and God bless you guys. Gracias. ¿No? En muchos monasterios de hombres y de mujeres, esos conventos donde van y se encierran para dedicar su vida a Dios, hombres y mujeres, eso es un monasterio, por siglos han tenido una costumbre, por muchos siglos. Cuando tú llegas, si eres un candidato, un aspirante, llegas al monasterio, al de hombres o al de mujeres, y te dan una celda. Una celda es un cuartito pequeñito donde tú vas a dormir, estudiar y muchas veces orar, porque tienen su capilla donde hacen las oraciones en común, pero se supone que tú también durante el día tienes diferentes oraciones a solas con Dios. Muy bien, entre el trabajo y el trabajo, porque es trabajo, estudio y oración. 3 cosas principales que hacen ellos. Trabajo, algunos trabajan la tierra, tienen campos, otros tienen vacas, ordeñan, tienen leche, en fin, para vender. Otros hacen pan, otros hacen actividades de costura, de bordado para vender y sostenerse, en fin. Aparte tienen oraciones del pueblo. Son 3 cosas muy bonitas que ellos hacen: trabajo, oración y estudio de la palabra de Dios y de la teología. Muy bien. Pero cuando tú llegas a tu celda, no tienes más que un catre chiquito. Y yo los conozco porque en el seminario, cuando estaba yo en Guadalajara y en esos lugares, nos daban para dormir un catre. Era una cama muy simple, 2 fierros, tablas atravesadas y un colchón más duro que el piso, así delgadito, más duro que el... No sabía si dormir allí o en el piso, cuál era más suave, no estaba seguro. Pero bueno, no te quejas porque todo el mundo estamos igual y lo aceptas con mucho gusto. Lo aceptas porque es parte de tu ofrenda a Dios. Le entregas las comodidades del mundo, entregas las diversiones y qué sé yo, para tener un encuentro personal con el Señor, crecer, caminar con Él, orar por la humanidad, servir, porque muchos de ellos predican, enseñan a otra gente que viene a tomar clases, en fin. Pero algo que te encuentras en ese, aparte de la camita esa, simple, una mesa simple y una silla, con una jarra de barro de agua para agua. Tienes agua allí, con tu vasito. ¿Conocen esas jarras de estilo México? En Europa se usan mucho también, de barro con un vaso empotrado encima que lo tapa y es con el que te sirves. Bien, tienes eso. Tienes a veces un crucifijo en la pared, que te recuerda a Jesús, al lado de tu cama. Y sobre la mesa de estudios, una calavera real, no falsa, de algún difunto, casi siempre de algún monje o monja que vivió allí hace años, murió, lo enterraron, tienen su propio panteón en esos conventos. Son panteones pequeños, no muy grandes. Entonces, cuando se van muriendo o ya tienen tiempo de que murió alguien, ya son los puros huesitos, porque no los entierran en cajas, los entierran así tal cual, en la tierra. Entonces quedan los puros huesos y muchas veces los sacan para enterrar a un nuevo monje que acaba de morir, y esos huesos los ponen en un osario. Tienen un área reservada donde están los huesos de todos los difuntos que han fallecido. Bueno, muchas veces toman una de esas calacas de ellos y se las ponen en el escritorio a los monjes o a las monjas. Algunos que no saben, cuando llegan se sorprenden. ¿Y esto qué hace aquí? Y les tienen que explicar.
Algo muy sencillo, para que te recuerdes que en esta vida estamos de paso. Esa calaca que ves tú allí fue un hermano nuestro, una hermana nuestra, que sirvió a Dios, estuvo aquí por los años de su vida, ya está con Dios en el cielo. Y nos recuerda a ella y te dicen el nombre de quién era. Ella o él, a veces no te dicen el nombre, simplemente ahí está. Te recuerda que tienes que estar preparado, preparada toda la vida para irnos a la casa de Dios. No hay tontería más grande que vivir en este mundo como si no nos fuéramos a morir. Es la peor tontería. Eso es para gente ciega espiritualmente hablando. Es para gente que no quiere ver la realidad. Oye, ¿te estás divirtiendo? Qué bueno. ¿Tienes juventud y salud? Bendito sea Dios. ¿Tienes lo necesario para vivir? Que a todo dar. Nos da mucho gusto. ¿Cuánto crees tú que va a durar eso? ¿Cuánto crees tú que va a durar eso? No mucho tiempo. En el mejor de los casos, si llegaras a vivir a 90 años de edad, que muy poca gente llega a esa edad, aquí llega un poquito más, pero es raro. En el mejor de los casos, mis hermanos, mis hermanas, 90 años pasan volando. Pregúntale a tus abuelos y bisabuelos y tatarabuelos qué tan rápido, que ya no están aquí, la mayoría de ellos, pero si puedes hablar con ellos en tu oración, pregúntales, ¿qué tan rápido se pasa la vida? A mí me encanta estudiar la historia, porque entre otras cosas, lo que la historia me da es un sentimiento de temporalidad. Todo es pasajero, todo pasa, todo vuela, se va rápido. Me pongo a estudiar la historia, los personajes del pasado, me gusta la filosofía griega, la filosofía latina, me pongo a estudiar a un Sócrates, a un Séneca, a un Platón, a un Aristóteles, me pongo a estudiar a esos personajes tan importantes que fueron en la antigüedad y dice uno, ¿y dónde están ahora? Otros personajes políticos o gubernamentales, Napoleón, ¿dónde está ahora Napoleón? Oye, los héroes nacionales de México, que Miguel Hidalgo, de Estados Unidos, que George Washington, ¿dónde están ahora ellos? No es más que una memoria, un recuerdo son ellos. Ya se fueron. Y algo que te ayuda mucho a meditar, cuando vayas a tu casa, pero lo puedes hacer aquí desde ahorita en este lugar, ponte a pensar, ¿qué había aquí donde estoy yo sentado ahora hace 100 años? A ver, uso mi imaginación. ¿Qué habría aquí hace 100 años? Use su imaginación, los que conocen un poquito de historia de este condado. ¿Qué creen que había aquí hace 100 años? Eran campos de siembra. Todo esto que voltean alrededor, lo que es Santa Ana, Tustin, esta área, Irvine, en su gran mayoría, eran campos de siembra. A mí me tocó ver campos de fresa en los 80s en esta región, sembradíos de fresa hasta en el centro de Anaheim. Naranjales. En el centro de Anaheim me tocó verlos. ¿Dónde está eso? Desapareció. Cuando compramos esta propiedad, te dan mapas, te dan un poquito de historial de lo que hay ahí. Y resulta que en los mapas marca que allí en la esquina de la propiedad donde está el portón principal, un poquito de este lado, allí hay una noria de agua. Y tú vas y te asomas y no hay nada. Pura tierra y las plantas que hemos puesto. Bueno, allí había una noria, en esa esquina, que le daba agua al rancho que estaba por aquí y agua a los terrenos de aquí alrededor. De ahí sacaban el agua, de esa noria. Todo esto era sembradíos. Ve lo que hay ahora. Ahora pregúntate otra cosa. ¿Qué te imaginas que va a haber aquí donde estás sentado ahora dentro de 100 años? Usa tu imaginación. ¿Qué crees? Si la humanidad sigue, que Dios quiera que haya un milagro para que la humanidad se convierta y siga más años, más siglos, pues probablemente aquí va a haber edificios como en el centro de Los Ángeles. Pero este santuario, este edificio, te garantizo que ya no va a estar. Todo va a ser destruido. La gente de Jerusalén iba al templo de Jerusalén y se maravillaban, dice el Evangelio de hoy. ¡Wow! ¡Qué templo tan hermoso nos hizo Herodes! Herodes, el original, les había hecho ese templo a los judíos.
¡wow! ¡Qué templo tan hermoso, tan grande, tan majestuoso! Se maravillaban porque para las fincas de aquel entonces, la gente no tenía más que casitas de barro y casitas de adobe, con techitos de lodo y paja. Eso era lo que tenía la gente. Entonces, cuando llegaban a un templo con piedras grandísimas, al estilo de los egipcios, de los griegos, de los romanos, muy grande, muy hermoso, se maravillaban. Y dice el Evangelio que la gente estaba, ¡wow! ¡Qué cosa tan más majestuosa y hermosa! ¿Han sentido ustedes eso ante un edificio grande alguna vez? Porque los edificios los hacen para eso. O sea, hay edificios que están hechos para que la gente diga, ¡wow! Para el wow effect. ¡Wow! ¿Ves unos edificios? Las cortes, se usan mucho aquí en Estados Unidos, en ciudades grandes. Las cortes tienen unos pilares en Nueva York, en otros lugares, unos pilares a la entrada de la corte, una cosa majestuosa. Son imitaciones de templos, ¿eh? Imitan a los templos, les ponen una cúpula. Vean el Capitolio de Estados Unidos, donde se hacen las leyes de este país, donde está el Congreso y demás. Es una cúpula muy hermosa de iglesia. Es una cúpula muy hermosa y es un edificio muy bello, que tú lo ves a la distancia, se ve maravilloso, el edificio grandísimo, subes escaleras para subir, una cosa alta, entras y unos techos altísimos. A veces con murales y pinturas y otras más pinturas y fotografías y te quedas impactado. Así estaban los judíos ante el templo de Jerusalén. Y Jesús les dice algo muy interesante. Como dice, les revienta su burbuja. He burst their bubble. Les dice, ¿se les hace muy maravilloso este templo? Pues fíjese que viene el tiempo en que todo esto será demolido. No quedará piedra sobre piedra. Y en otras partes dice Jesús, y también sus cuerpos de ustedes. ¿Te sientes muy grande? ¿Te sientes muy salsa, muy inteligente, muy bella, muy rico, muy sabio? Ok. De eso no quedará ni hueso sobre hueso. Entonces, ¿qué debemos de pensar ante esta realidad? Mis hermanos, les dije, 3 sentimientos diferentes según la persona que tú seas, la persona que la gente haya. En Malaquías nos habla de que, no se preocupen, vean qué fuertes las palabras de Malaquías. Si quieren abrir su Biblia, Malaquías 3:19. Dice, porque ya llega el día, Quiero que sepan que la destrucción del templo de Jerusalén fue 40 años después, ni siquiera 40, 37 años después de que Jesús lo anunció. 37 años después de que Jesús dijo, este templo no quedará piedra sobre piedra, los romanos invadieron Jerusalén, porque Jerusalén se rebeló y dijeron, no vamos a pagar más impuestos. Se rebelaron contra Roma, se hicieron guerrilleros, vinieron los ejércitos romanos, quemaron la ciudad entera, la destruyeron toda, y el templo, que era el orgullo de los judíos, a todo propósito, se los hicieron nada. Les tumbaron todas las piedras del templo, que eran inmensas, una tras otra. Lo que no se quemó, lo derribaron. Hoy en día, si tú vas a Jerusalén, vas a encontrar lo que es, allí donde estaba el templo antes, la parte de un costado, vas a encontrar lo que es el muro de los lamentos. Una pared que tú la ves en las noticias, porque ahí van los judíos a rezar. Los personajes políticos cuando visitan Israel llegan, los llevan allí a hacer oración. Creo que su querido presidente andaba ahí no hace mucho, fue también con el de Israel, y fueron allá dizque a hacer oración. No sé si al diablo o a Dios, pero fueron a hacer oración ahí. Ese muro de los lamentos, mis hermanos, es una pared de contención. Los que entienden un poquito de construcción saben de qué estoy hablando. Es una pared que hicieron en el cerro de puras piedras inmensas. Hicieron la pared para que no se derrumbe el cerro. ¿Qué altura tiene ese muro? Calculo de unos 3 pisos de estos, si no es que más. Calculo más o menos. He estado allí en algunas ocasiones y no me acuerdo si un poquito más que esto. Es todo ese muro de contención, y allá arriba estaba el templo de Jerusalén, que los romanos lo destruyeron. Hoy en día está la mezquita de Omar, una mezquita musulmana,
Es lo que hay allí, que es punto de contención entre judíos y palestinos, porque unos dicen, este es nuestro terreno, y los otros no es nuestro, y bueno, eso es otra historia. Pero ahí estaba el templo de Jerusalén. De ese templo no quedó más que el puro parte del cimiento de un lado, que es el muro de contención. Lo que tú tengas, mi hermana, mi hermano, no va a quedar nada. Ni tu cuerpo, ni tu salud, ni tus posesiones, ni nada. Todo será destruido. Tienes una casita y la disfrutas mucho y te da gusto. Qué bueno, disfrútala por el tiempo que exista y la tengas. Porque esa casa no dura para siempre y tú tampoco duras para siempre. Alguno de los dos se va a ir primero. Para aquellos que nos mantenemos en el camino con Dios, estas noticias de que todo se va a acabar, pero seremos protegidos porque dice el Malaquías, ni los cabellos de su cabeza serán tocados para los que son los hijos míos. Para esos es mensaje de esperanza. Para aquellos que son desobedientes a Dios y quieren hacer la vida a su manera, con puras diversiones y placeres o mundanismo, dinero y cosas materiales, para esos, este es un mensaje de terror, porque no dice buenas noticias. Y para la gran mayoría, les decía yo, un mensaje indiferente porque ni siquiera lo oyen. Pero la pregunta es, cuando lleguen al cielo, como una grabación que les puse en nuestro canal de YouTube esta semana, cuando lleguen al cielo, esta grabación se llamó Los pobres ateos modernos. ¿Qué pretexto van a tener ante Dios para decirle, yo no hice tu voluntad, Señor, porque no sabía que existías? Nadie me habló de ti. ¿Podrá decirle eso a la mayoría de la gente a Dios? Yo nunca oí hablar de ti, Señor. Yo no sabía que había iglesias o ministros que nos hablaban de Dios. Yo nunca me enteré, Señor, que existía una Biblia. Fíjate que eso es news to me. Es novedad para mí. ¿Podrán decirle eso a Dios toda la gente que vivió sin Dios? Algunos sí. Los que nacieron en el medio del Amazonas o en algún rincón de la selva del África, probablemente esos sí podrán tener esa excusa y esos van a entrar al cielo si se portaron bien, si le hicieron caso al Espíritu Santo que estaba dentro de ellos. Ellos podrán entrar al cielo, claro que sí, si hicieron las cosas que Dios les mandaba y no hicieron el mal. Pero los demás, que oímos hablar de Dios una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, desde que estamos niños, tenemos pretexto para decirle a Dios, yo no te busqué, no hice tu voluntad, no te conocí porque nunca nadie me habló de ti, no supe que existías. En la grabación que les puse de los pobres ateos modernos, les decía yo lo siguiente. ¿Qué excusa tiene? Porque estaba basado también, este fue en el libro de la sabiduría. ¿Qué excusa tienen esos que ven la creación, ven las maravillas de Dios, pero no quieren aceptar que hay un creador que hizo esas cosas hermosas? ¿Qué excusa tienen ellos para no buscar a Dios, adorar a Dios? Y les decía yo lo siguiente. Yo he escuchado a mucha gente que es atea práctica, no ateos teóricos, porque ellos dicen que sí ha de haber un ser superior. Dicen ellos en su mente. Dicen, yo soy agnóstico, yo como que creo que hay un ser superior, pero yo no sigo, yo no creo en las religiones. Ok, son ateos prácticos. Ateos quiere decir que viven sin Dios. De nada te sirve creer en Dios si vives sin Dios. El diablo es uno de ellos. El diablo cree en Dios, claro que sí, lo conoce personalmente. Pero vive con Dios. ¿Es obediente a Dios? Todo lo contrario. De esos habrá muchos en diferentes grados. ¿Qué excusa tienen esas personas? Le digo, los ateos prácticos que yo he conocido, muchos me usan pretextos como, oh no, yo antes iba a la iglesia, o una vez fui a una iglesia donde me invitaron y me enteré que había chismes allí. Otros dicen, oh no, la gente religiosa son puros hipócritas, porque predican el cristianismo, pero viven otra cosa. ¿Han oído gente que dice eso? Por eso yo no practico nada, por eso yo soy ateo. Una respuesta para estas personas que dicen eso es la siguiente.
Fíjate que tienes mucha razón. En las iglesias cristianas, católicas y protestantes, sí hay gente hipócrita. Te mentiría si te dijera que todos, y tú estás mintiendo si dices que todos, pero sí hay gente hipócrita. Pero te la pongo mejor. También hay gente mentirosa allí a veces, en las iglesias. Quiero que sepas. También allí hay gente que guarda rencores contra alguien, y eso va contra Jesús. Fíjate que también hay gente así. ¿Sabías que también allí hay gente a veces que tiene vicios que a Dios no le gustan? Desde el alcohol hasta el libertinaje, hasta... ¿Sabías que también ahí hay gente que tiene vicios? Fíjate que sí. ¿Sabes por qué hay esa gente en las iglesias? Porque las iglesias son de personas humanas como tú y yo. Y si tú me dices que tú no eres hipócrita, es posible que no lo seas, pero algún otro pecado has de tener que pueda hasta ser peor. Y al tú estar juzgando a otra persona por sus pecados, te estás portando en una arrogancia, en una soberbia, en un orgullo, que es lo que más nos aparta de Dios, te hace ver como el diablo, no como Dios. Sí es cierto, en las iglesias hay seres humanos con defectos, claro que sí, son humanos. Nomás que aquí va la clave, aquí va la clave. Si es una iglesia que de veras se predica la palabra de Dios como debe de ser, esos humanos con defectos están cambiando poco a poco, están mejorando. Y vas a escuchar muchos testimonios de gente que te va a decir, yo antes de venir a la iglesia era una lista. Ahora que estoy caminando con Cristo en la iglesia, mi vida es muy diferente. ¿Todavía no soy perfecto? Oh, no. Todavía no estoy donde yo quisiera llegar. Pero ya no soy la persona que era antes. Gracias a Dios. Y mis hermanos de la iglesia están igual que yo. Y otra cosa buena, como todos somos pecadores, como todos somos gente con defectos, nos entendemos, nos apoyamos y nos amamos en una buena iglesia cristiana, católica o protestante. En una buena iglesia nos entendemos, nos amamos, nos ayudamos, nos corregimos también. Oye, hermanita, fíjate que ya te estás alejando un poquito de Dios. Vente para acá. Y cuando yo me aleje, tú me vas a decir a mí, vente por acá. Nos estamos ayudando. En la iglesia, mis hermanos, es un hospital. A un hospital no van las gentes sanas. A un hospital van las gentes enfermas para encontrar salud. Y gran parte de la gente que va al hospital o al doctor encuentra salud por haber ido allí. Que en su casa nunca lo hubieran encontrado y hasta se hubieran muerto. Fue el doctor el que te dijo, cuida tu alimentación porque traes el colesterol, la presión, el azúcar. Vamos a hacer cambios para que tengas salud. Y si le hiciste caso al doctor, vas a vivir muchos años más que los que ibas a vivir. Y más saludable. Fíjate que sí, mi hermana, mi hermano, tienes razón. En la iglesia hay gente hipócrita, claro que sí. Y te digo una cosa, si tú y yo vamos allí, a lo mejor vamos a ser también de esos. Porque no me digas que tú eres perfecto, que tú eres perfecta. Nadie en este mundo es, pero estás invitado a asistir para mejorar. El mensaje de Dios, mis hermanos, es un mensaje hermoso para la gente que lo quiere tomar. Es un mensaje terrorífico para la gente que abandona a Dios. Y va a ser una experiencia de mucha sorpresa no agradable para aquellos que en esta vida lo quieren ignorar.